Hola a todos, en este video vamos a ver listas utilizando Dart. Vamos a limpiar pantalla. Muy bien, dentro de semana 00 vamos a generar un nuevo programa al que vamos a llamar programa 02.dart y vamos a iniciar con void main paréntesis y llaves. Muy bien, a cerrar. Y las listas en Flutter son bastante interesantes. Podemos tener listas dinámicas. Para eso utilizamos la palabra list. Esta es una palabra reservada y con esto estamos indicando que lo que vamos a generar es una lista. Vamos a generar una lista que vamos a llamar, por ejemplo, números. Y vamos a utilizar corchetes. Muy bien, corchetes, y vamos a escribir un par de números, 1 y 2. Cerramos corchetes y punto y coma. Muy bien, vamos a utilizar print y vamos a escribir números. Vamos a ver qué pasa. ls, aquí tenemos nuestro programa 2, tenemos dart, programa 02.dart, damos clic en enter y vemos cómo nos está imprimiendo nuestra lista de valores. En este caso tiene dos elementos, 1, 2, vamos a agregar uno más. Ejecutamos y vemos que tenemos 1, 2 y 3. Nosotros podemos agregar tantos valores como queramos. Esta es nuestra lista inicial. Si queremos agregar más valores, vamos a hacerlo, ya que es una lista dinámica, digamos números.add y vamos a agregar el elemento 4, por ejemplo. Nuevamente vamos a poner print números, punto y coma, y vamos a ejecutarlo. Aquí podemos ver que toma la lista inicial, que es 1, 2, 3. Posteriormente, cuando ponemos un add, nos agrega y agregamos un nuevo elemento, nos lo está agregando 1, 2, 3, 4. Esto es interesante, ya que podemos, por ejemplo, agregar, a diferencia de los diccionarios, por ejemplo, yo puedo agregar valores repetidos y, como podemos ver, cada que agregamos un elemento lo agrega al final de la lista. Aquí tenemos 1, 2, 3, agregamos el 4, posteriormente agregamos un 2 y como vemos lo agrega siempre al final de la lista. Otra cosa interesante, estas listas dinámicas nos permiten agregar elementos. Si nosotros lo dejamos de esta forma, nos permite agregar elementos de cualquier tipo de dato. Es una lista que no tiene un tipo de dato fijo. Agregamos. Perdón, aquí me faltó punto add. Muy bien, voy a limpiar pantalla. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 2 y 5. Es decir, está agregando elementos. Voy a borrar esto. Aquí agregué una string. Vamos a agregar un flotante, un doble, perdón. Un doble. Y vamos a agregar un booleano. Vamos a agregar un true. Imprimimos y vemos que tenemos 1, 2, 3, 5, que esto es un string, esto es un doble y tenemos también un booleano. Es decir, esta es una lista dinámica. Es decir, nosotros podemos recibir o podemos almacenar en esta lista cualquier tipo de dato. Si lo que nosotros necesitamos es que la lista sea de un solo tipo de dato, porque vamos a almacenar, por ejemplo, edades o temperaturas o nombres, entonces lo que necesitamos hacer es indicar el tipo de dato que vamos a manejar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a abrir paréntesis angular y, por ejemplo, en este caso vamos a indicar que esta lista va a recibir solamente números enteros. Muy bien, vamos a comentar
Vamos a agregar un comentario de varias líneas, que sería diagonal asterisco. Asterisco, lo abrimos y cerramos. Vamos a ver, diagonal asterisco, abre el comentario de varias líneas y lo cerramos con asterisco diagonal. Imprimimos y nos pone la lista original, que contiene los valores 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos agregar, por ejemplo, ahora un tipo de dato string? Vamos a ejecutarlo nuevamente y vemos que en este momento nos comienza o nos lanza un error que nos indica que, vamos a hacer un poco más grande, que el tipo de dato string no puede ser asignado a un tipo de dato entero. Y aquí lo vemos, un tipo de dato doble, que es el 25.6007, no puede ser convertido a entero, y lo mismo un booleano no puede ser convertido a un tipo de dato entero. Como vemos, está identificando perfectamente que es un string, un double y un booleano. Entonces, cuando necesitamos indicar que nuestras listas sean de un tipo de dato en particular, lo tenemos que indicar con un paréntesis angular, el tipo de dato, y cerramos paréntesis angular. Vamos a agregar valores. Como sabemos que solamente va a recibir valores enteros, vamos a enviarle valores enteros. Limpiamos, ejecutamos y vemos cómo agrega valores enteros sin ningún problema. Y al ser una lista, nosotros podemos tener acceso a cualquiera de estos valores. ¿Cómo podemos tener acceso? Por ejemplo, si yo quiero imprimir el 1, sabemos que comenzamos a contar desde la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos que esta lista tiene 5 elementos, perdón, tiene 6 elementos, pero comenzamos desde la posición 0. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo quiero imprimir el número 4, tendría que darle la posición 0, 1, 2, posición 3. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el nombre de la lista, agregamos corchetes, colocamos la posición del elemento que queremos, en este caso es la posición 3, y nos debe de imprimir el número 4. De esta forma podemos acceder a los valores. Y yo quiero modificarlo, pongo el número, pongo la lista, pongo la posición, y voy a decir que el elemento que está en la posición 3, que sabemos que es el 4, voy a cambiar por un 98. Punto y coma. Vamos a imprimir la lista, print números, paréntesis, punto y coma. Vamos a limpiar pantalla, ejecutamos y aquí vemos, nos imprimió el 4, que era la posición, originalmente la posición 3 estaba el número 4, y posteriormente el elemento de la posición 3, que era un 4, lo cambió por el número 98. Y con esto vemos que en la lista original ahora ya no hay un 4, sino que hay el número 98. De esta forma podemos trabajar con listas. Otra forma, cuando nosotros lo declaramos de esta forma, es una lista dinámica de un tipo de dato que nosotros indicamos, pero además significa que esta parte dinámica significa que yo puedo agregar tantos elementos como yo quiera. Si yo quiero hacer una lista que esté limitada, vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo, solamente vamos a agregar, voy a agregar una lista que se llama números 2 y voy a agregar list y voy a agregar list, paréntesis y el número de elementos. ¿Qué significa? Que en este caso voy a tener una lista de solamente 3 elementos. Vamos a imprimirla, print números 2, punto y coma, voy a limpiar pantalla, ejecutamos, mal escrito, listo. Y aquí podemos ver cómo nos acaba de generar una nueva lista de 3 elementos.
y automáticamente los valores son nulos. Si yo quiero modificar los valores, tengo que hacerlo con el nombre de la lista. Aquí algo interesante, aquí ya no puedo utilizar add. Voy a darle un 2. Al momento que yo lo intente hacer, me está marcando un error, porque como esta es una lista de un tamaño fijo, inclusive aquí no lo menciona, no se pueden agregar elementos a una lista de tamaño fijo. Entonces add ya no funciona. Lo que yo puedo hacer es modificar alguno de estos valores. Por ejemplo, el elemento en la posición 0 lo vamos a colocar como un 34. Vamos a copiar. En la posición 1 va a ser un 25 y en la posición 2 va a ser un 89. Vamos a copiar, pegamos, vamos a ampliar pantalla y aquí vemos que nuestra lista, que inicialmente tenía valores nulos, ahora acabamos de actualizar los valores y en la posición 0 tiene 34, posición 1 tiene 25 y en la posición 2 tiene 89. Y de esta forma podemos estar trabajando con listas dentro del lenguaje Dart. Con esto terminamos el video.